Hola corazones, bienvenido una vez más al canal de Pepa Bebé. Hoy os traigo los zapatitos Alessandra, que es un conjuntito que hemos hecho con un pelele y una capota que aún no la tenéis, pero ya la tendréis. El pelele ya está en el canal. La hemos trabajado con esta lanita, que es 100% merino, de Rosario 4, que se llama Ameroso. El color que yo he trabajado, que me lo preguntáis, ¿y dónde está? Que nunca encuentro el color, el número. Aquí está. Es el 09, no, este es el lote. El color es el 16. El color es el 16, ¿vale? Número 16. Es un rosa, no es un rosa bebé clásico, es un rosa polvado, empolvado, que es muy bonito, muy bonito. Y comentaros que esta lanita la podéis conseguir en Tijeras Mágicas, que os voy a dejar abajo el enlace, y poniendo el código Pepa Bebé, cuando vais a terminar de finalizar la compra, todos los pedidos superiores a 39 euros vais a tener el 10% de descuento. Poniendo, ¿tenéis un código de promoción? Os pregunta. Y ustedes ponéis Pepa Bebé y os van a hacer el 10% de descuento. Si queréis hacer el conjuntito completo, pues ideal. Tenéis el pelele, tenéis los zapatitos y la capota que la voy a subir en breve. Hemos trabajado, bueno, con un ovillito tenemos más que de sobra para estos zapatitos. Y agujitas del número 2,5. Con agujitas del 2,5. Si seguís los pasos os quedarán tan fantásticos y bonitos como están los míos. ¿Vale? Bueno, pues nada, os dejo con el paso a paso, no antes sin deciros que por favor os suscribáis todas chicas, chicos que no estéis suscritos, que le deis a un like si os ha gustado, que compartáis, que esto me ayuda mucho. ¿Vale? Pues nada, os dejo aquí con el paso a paso. Empezamos con el zapatito. Mirad, para hacer este zapatito vamos a montar en agujas del 2,5 41 puntos. Dejo la hebra larguita porque yo lo monto estilo tradicional de toda la vida. Entonces yo más o menos me voy guiando de esta forma. Este grosor de hilo y este grosor de agujita tengo esta medida. Esto serían 10 puntos, 20, 30, 40, como son. Un momento porque estoy tirando y tirando no vale. 1, 2, 3 y 4. Y esta medida me va a valer para dejar esta hebra larga y esta hebra es la que sale el ovillo. Cojo mi agujita del 2,5 y voy a montar 41 puntos. Ya sabéis, todos los chicos y chicas que me seguís, que yo lo monto de estilo tradicional. 1, 2, 3, de esta forma, 4, 5, 6, me voy a quedar montando 41 puntos. Ya tengo 41 puntos montados en mi agujita y esto es lo que me ha sobrado, ¿vale? Si os parece muy larguita y os podéis confundir con la hebra de trabajo, la podemos cortar un poquito. Bueno, primera vuelta del zapatito. Modelo Alessandra. Ya sabéis que esto es un conjunto junto con el pelele, Alessandra de mangas larguitas. Bueno, pues sigo haciendo. Ahora vamos a empezar con la primera vuelta. Un punto del derecho. Una hebra. Y ahora a continuación hacemos 19 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18 y 19. Echamos hebra, hacemos un punto del derecho y echamos hebra. Volvemos a hacer 19 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 18 y 19. Me queda un punto en la aguja, echo hebra y hago mi último punto. Vuelta del revés, todas las vueltas del revés de la suela del zapatito, porque lo que estamos haciendo es la suela del zapatito, serán del derecho. Me quedo haciendo la vuelta del revés del derecho, hebras incluidas, el primero lo paso sin hacer y estoy contigo en la tercera vuelta de la suela del zapatito. Empezamos la vuelta número 3, que es la vuelta de aumento. Estamos
en el derecho de la labor. Hacemos un punto y echamos hebra. Y a continuación hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 puntos del derecho. Echamos hebra y hacemos 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Volvemos a echar hebra y hacemos de nuevo 20 puntos del derecho. Cuando nos quede un punto en la aguja, volvemos a echar hebra y terminamos el punto. Vuelta del revés, toda entera del derecho. Lo termino y estoy con ustedes cuando empecemos la quinta vuelta. Termino aquí, me queda un punto, echo hebra y termino el último. Hago esta vuelta toda entera del derecho. El primero lo paso sin hacer, todas las vueltas, todos los puntos del derecho. ¿Vale? Estoy contigo en la próxima vuelta. Empezamos la quinta vuelta, vuelta de aumentos. Un punto del derecho, que lo paso sin hacer. Y ahora hago 21 puntos del derecho. 21. Vamos aumentando un punto en cada vueltecita de aumentos, que es lo que estamos echando en los laterales. Y en el centro vamos aumentando 2 puntos cada vez, que son las 2 hebritas que estamos echando aquí. Aquí me marca el agujerito, me lo está marcando. Echo hebra, 1, 2, 3, 4, 5. Un momentito que suelto el hilo y echo hebra. Y de nuevo, 20. ¿Cuánto hemos dicho? Bueno, yo como me marco con los caladitos, ya es lo que me guía. ¿De acuerdo? Pues sigo trabajando y hago la vuelta siguiente del derecho. Aquí tengo ya este y hago una lazada y el último punto. Vuelta del revés, toda entera del derecho. Paso el primero sin hacer y toda entera del derecho. Hebras incluidas. Vamos a hacer la última vuelta de aumentos de la suela. Un punto del derecho que lo paso sin hacer y echo hebra. Hago todos los puntos que tengo, que serán pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. 21 puntos. Hebra y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hebra. De nuevo, 21 puntos. Y hebra y el último punto. Ya aquí esta es, digamos que es la última vuelta de aumentos de la suela. Y ahora vamos a continuar, una vez que terminemos esta vueltecita, con 5 vueltas a punto del derecho. 5 vueltas. Termino el último puntito, hebra y el último punto.
Y ahora ya hacemos 5 vueltas, 5 a punto del derecho. Ida y venida, 5 vueltecitas. Ya tenemos terminada lo que es la punterita. Todo esto está terminado. Ahora vamos a hacer 12 vueltas a punto liso, que es la subida. 12 vueltas a punto liso significa una vuelta del derecho, la vuelta del revés, la vuelta del derecho, del derecho. El primero lo paso sin hacer. Y hago toda esta vuelta del derecho. Y cuando estemos en la del revés, lo vamos a identificar porque el derecho para nosotros ahora mismo es cuando la hebrita de comienzo está en nuestro lado derecho. En este trabajo, ¿vale? Voy a terminar esta vueltecita del derecho y ahora empezamos la del revés. Y así vamos a hacer un total de, ahora no me acuerdo, 12. Tengo la memoria de un pez. 12 vueltecitas. Esta es la primera, yo lo voy anotando, ¿vale? Yo hago una vuelta y la anoto porque como habéis dado cuenta, tengo poca memoria que retengo y lo apunto y así no tengo nunca pérdida. Pero ¿sabéis por qué? Porque estoy pensando a la misma vez que estoy tejiendo, estoy pensando en 1000 cosas. Bueno, ya tenemos la primera vuelta y ahora la siguiente del revés. El primer punto siempre lo hago del derecho, lo paso sin hacer. Y ahora esta entera del revés, que es metiendo la agujita por arriba de la aguja de la mano izquierda. Y el derecho es con la hebra hacia abajo y metiéndolo hacia abajo, ¿vale? Esta es por arriba. Bueno, pues así me quedo haciendo 12 vueltas. Voy por la segunda. Ya tenemos las 12 vueltas hechas a punto liso y ahora vamos a hacer este fruncidito para lo que es el empeine, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer 21 puntos del derecho. El primero lo paso sin hacer. Y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. 21 puntos del derecho. A continuación vamos a hacer 2 puntos juntos 7 veces. Cogemos 2 puntos juntos, lo hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Terminamos del derecho los puntos que nos quedan en la aguja. A continuación hacemos la siguiente vuelta, que es un revés de la labor, la hacemos del derecho, ¿de acuerdo? Me quedo terminando esta y la siguiente vuelta toda entera del derecho. Y estoy contigo cuando empecemos por el derecho de la labor. Segunda vuelta del empeine, que se compone de 2 vueltas de menguados, ¿vale? Vamos a hacer un total de 20 puntos del derecho. El primero lo paso sin hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Tengo 20 puntos hechos
Y ahora vamos a hacer 2 puntos juntos, 5 veces, perdón, 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. Termino con los 20 puntos del otro ladito. Y cuando termine esta vuelta, vamos a hacer 3 vueltas más. Chicos, chicas, 3 vueltas más a punto del derecho. Hacemos la del revés. Cuando terminemos, hacemos la del revés. Hacemos una del derecho y una del revés. Y estoy contigo ya para hacer las particiones. Y cerramos estos puntitos, ¿vale? Terminado las 3 vueltas después del último menguado, 3 vueltas de derecho, vamos a hacer 14 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Vamos a cerrar ahora 17 puntos. Hago el primero, ya estoy contando aquí. 1. Lo monto sobre el que acabo de hacer. Un punto. 2. 3. 4. 5. Y así me voy a quedar cerrando 17. 6. 7. Voy a terminar de hacer los 17 puntos, cerrando los 17 puntos y terminamos haciendo los 14 de aquí, del derecho, igual que tenemos aquí. Le damos la vuelta a la labor y vamos a trabajar ahora con estos 14 puntos. Vamos a hacer estos 14 puntos del derecho. Paso el primero sin hacer y hago todos los puntos al derecho. Y ahora vamos a hacer los lacitos. Vamos a hacer estos lacitos. Termino de hacer los 14 puntos de derecho y vamos a aumentar en nuestra aguja 20 puntos de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y ahora vamos a hacer 3 vueltas a punto del derecho. Y en la cuarta cerramos. Teniendo en cuenta de que ahora estos puntos nos va a costar un poquito de trabajito, ¿vale? No son puntos reales montados, pero nos sirve. Entonces, con mucho cuidadito, yo con este dedito voy sujetando bien el punto para que no se me deshaga. Y voy a tejiendo con mucho cuidadito, ¿veis? Para que no se me suelte de esta agujita. Así, despacito. Los voy tejiendo. Aquí no podemos correr, ¿eh? Aquí despacito. Si a mí se me soltara este punto de aquí, ya la hemos liado. Despacito. Hasta llegar
al último de los crecidos y hacemos esta vuelta, 2 más a punto del derecho y en la cuarta cerramos todos los puntos. Ya estoy terminando. A ver, aquí, aquí, el último. He cogido una hebra que no es. Mirad, este se me ha soltado, pues tengo que intentar por todos los medios volverlo a meter. No te me escapes, ¿vale? Ahí, quieto ahí. Ahí. Y listo. Y ahora ya termino la vueltecita y hago 2 más y en la cuarta cierro. ¿De acuerdo, corazones? Y ahora ya empezamos con la del otro ladito. Corazones, ya la tengo terminada y ahora vamos a hacer la otra. ¿Y la otra cómo la hacemos? Mirad, aquí sí vamos a montar los puntos como me corresponde. Y voy a montar. Antes de empezar la vueltecita, voy a montar los 20 puntos como se montan tradicionalmente, ¿vale? Un momento, he empezado mal. 1, 2, 3, 4, 5, me quedo montando los 20, 6, 7, 8, ya tengo los 20 montados, pues ahora me voy a quedar haciendo las 3 vueltas mismas que he hecho aquí, exactamente las mismas, y en la cuarta cerramos. Cuando estemos trabajando estos puntos y empecemos a unirlo aquí, esto aquí, tenemos que tirar bien del hilito para que esto se una perfectamente, ¿vale? Hacemos las 3 vueltecitas y en la cuarta cerramos y ya tenemos el otro cordoncito terminados. Y ahora ya os enseño cómo vamos a coser nuestro zapatito. Ya lo tengo terminado y ahora le vamos a dar la vuelta al zapatito y vamos a poner derecho con derecho. Vamos a igualar lo que es el final de la esferecita aquí para que nos coincida, y con un alfilerito lo pongo aquí para que no cosamos. Mirad, por ejemplo, ahora mismo parece que este está más grande que este, es el punto. Si yo no pusiera el alfilerito y demás, no me cuadraría bien las cosas. Entonces pongo el alfilerito, yo estiro aquí ahora y empiezo a coser. Cojo una agujita lanera con hilito. Voy a sujetar el hilito primero. Voy a hacer una pasada para acá, porque esto no lleva nudo. Ahí. Hago otra pasada para acá. Hago otra saltándome un punto para que no sea siempre por el mismo sitio y cogiendo otro más para acá, para que no sea ida y vuelta. Y ya el último me vengo hacia el primero para empezar a coser aquí. Ya tengo mi hilito bien apuntadito para que no se me vaya, ¿vale? Bueno, pues ahora voy a cuadrar los puntos y mirad, estas hebritas que sobresalen aquí son los puntos del derecho que hemos estado haciendo siempre al final y al principio de la labor. Entonces voy a coger hebrita con hebrita, esta con esta, ahora me vengo a esta y ahora me vengo a esta, cogiendo la primera y la que viene a continuación. Ahora me vengo, cojo la que acabo de coger y la siguiente. De nuevo aquí, cojo la que acabo de coger
y la siguiente, y así voy avanzando. Cojo la que acabo de coger y la siguiente. Y así voy avanzando todo lo que es el zapatito. Y me queda por aquí una costurita muy mona, sin que haya costura para que no le haga daño al bebé. Voy a coser todo esto, y voy a anudar todos estos hilos que tengo por aquí. Los voy a perder, igual que he perdido el comienzo de la labor del hilito este, voy a hacer lo demás. Y ya está listo nuestro patuquito. Os lo enseño terminadito, ¿vale? Terminado, corazones. Ya tenemos nuestros zapatitos terminados. Ideales a conjunto con el pelele Alessandra, que ya lo tenéis en el canal. Y con un gorrito que aún no lo he hecho. Pero haremos la capotita también, ¿vale? Bueno, pues un besazo enorme. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y como siempre os digo, ponerlo en práctica